Señor, por este tiempo más. Es una bendición poder estar aquí, Señor, en esta plataforma y poder reunirnos, Señor, para escuchar la palabra y entender más lo que tú quieres darnos. En el nombre de Jesús venimos orando, Señor, y poniendo este tiempo, la vida, Señor, de nuestra maestra. Gracias por su vida. La ponemos en tus manos, que seas tú, Señor, dándole sabiduría, conocimiento, entendimiento, Señor, para que nosotros entendamos y comprendamos todo lo que usted nos quiere dar. Padre, en el nombre de Jesús, desechamos todo aquello que no viene de parte tuya, Señor. Reprendemos, Señor, al enemigo. Tu palabra dice que nos has dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones, Señor, y sobre toda cosa inmunda, y que nada nos hará daño. En el nombre de Jesús, tomamos toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del maligno, Señor. Cubrimos nuestra mente, nuestra vida y todo nuestro ser, Señor, lo consagramos para ti, porque sabemos, Señor, que tomando toda la armadura de Dios, nosotros somos más que victoriosos. Gracias por esta clase. Gracias por este tiempo que hemos estado, Señor, recibiendo esta clase. Gracias, Padre, te damos. Y todo esto lo ponemos en tus manos, Señor, cada uno de los hermanos que nos conectamos, Señor. También, Padre, que podamos sentir cada día ese deseo de estar en comunión contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén. Bien. Bueno, empezamos la clase. El tema que yo tengo para hoy es, comienza una guerra entre las dos simientes, ¿verdad? La semana pasada hicimos los pecados sociales y esta semana comienza esa clase, guerra entre dos simientes. Am, no sé si alguien tuvo la oportunidad de leer la clase y saber de qué se trata. Veo a la hermana Tere que tiene levantada la mano, no sé si nos quiere decir algo. ¿Se recuerda que le dije que le iba a levantar la mano para avisarle? ¿Ya está? Ya. Ok. Le damos a la pastora, a nuestra madre, que ella va a empezar la clase entonces y yo la retomo después. Ya, madre. Inicias tú, mi amor. Ok. Bueno, entonces dice que comienza la guerra entre dos simientes. No sé, estaba preguntando si alguien tuvo la oportunidad de leer la clase y saber cuáles son las dos simientes de las que vamos a hablar hoy. Amén. Ok, díganos, hermano. Dio una repasada a la clase. Habla sobre el bien y el mal, sobre lo que es Caín y Abel, Correcto. sobre cómo debemos de andar Ujú. y los pecados que contraen cuando anda uno en malos caminos. Ujú. Y ¿Y qué aprendió, qué vio usted que hizo Caín y qué vio que hizo Abel? bueno, un segundito. Lo de la ofrenda, Exacto. pero igual en la palabra aquí dice de que no sabemos muy bien de los frutos, que Ujú. si ya era la primicia o ya había frutos sobre lo que había dado Caín a Jehová. Y lo de Abel, allí sí se nota de que él dio su primicia, la Ujú. primicia del cordero. Sí. Sí. Ajá. Vamos a aprender esta noche que por qué el Señor miró con desagrado la ofrenda de Caín. Vamos a aprender por qué él miró con agrado la de Abel. Entonces, no sé si usted al leer la clase asimiló algo de esa parte o está bien lo que nos dijo, todo lo que nos está aportando está bien, pero si aprendió también esa parte que por qué simientes son semillas, dice una hermana. Ok, excelente. Ah, bueno, vamos a dar la clase entonces. Veo, no quiero poner al hermano en... eh,
Nervioso. Bueno, vamos a empezar. Ok, gracias. Gracias, hermano, por su participación. A ver si alguien nos puede leer la introducción de la clase para también hay un voluntario con voz fuerte de trompeta y nos pueda leer la primera parte y nosotros ¿Puedo empezamos. leer, pastor? Sí, por favor, mija. La introducción dice, Ok. en Génesis 4 descubrimos el primero de una serie de choques entre las dos simientes hostiles. Ujú, Cuando Dios llama a un pueblo para poner en él su nombre, solo puede hacerlo entre la familia caída de Adán, cada uno cuyos miembros son esclavos del Dios de este siglo. El diablo, algunos de ellos responderán a la voluntad de Dios y se convertirán a la simiente de la mujer. Otros, por el contrario, la rechazarán llegando a construir la simiente de Satanás, lo cual dividirá la raza humana en dos familias o simientes en guerra, los hijos de Dios y los hijos del diablo. ujú. Siga, Continúo. siga la primera página y luego cuando ya hayamos hablado otra persona, usted misma lee la segunda. Dice El- contenido, lleno de rabia y de odio contra Dios y sus elegidos. Satanás peleará contra la familia de Dios. Los hijos de Dios se convertirán en el objeto de la iniquidad de los que no pertenecen a dicha familia. Aquellos todavía caídos en Adán, que siguen siendo simiente de la serpiente. Adán y Eva estaban presentes cuando Dios anunció la maldición y la promesa de la serpiente en Génesis 3:15. Lo que vemos en el capítulo 4, versículo 1, es una muestra de que Eva nunca olvidó esas palabras. Es probable que al ponerle nombres a su primer y tercer hijo, tuvieron en cuenta lo dicho en Génesis 3:15. No obstante, Eva se equivocó con Caín. Qué grande debió ser su desilusión cuando Caín se manifestó, mas no la simiente de Satanás. Primera de Juan 3:12, que como la descendencia prometida de la mujer. Se ha dado mucha al por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín rechazada. Caín trajo del fruto de la tierra, mientras que Abel sacrificó un animal, sangre. No obstante, esto no parece ser lo más importante del relato, las ofrendas de grano y de otros frutos. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Sí, Cuando dice que Caín ofreció, que Abel ofreció sangre, ¿alguien entiende en la clase qué significa el ofrecer sangre ah, para que la ofrenda fuera aceptada? ¿Por qué habría que ofrecer sangre? O sea que el Señor no fue que miró con desagrado la ofrenda de Abel porque de Caín porque trajo fruto de la tierra, sino que porque ya se le había enseñado a Caín. Vamos a leer lo que dice Génesis 3:15, pero ya se le había enseñado, se supone aquí dice que ya Eva les había enseñado a ellos cómo debería de haber sido la ofrenda. Y fue que Caín no prestó atención o no obedeció. Entonces, por eso fue que a Dios no lo miró con agrado. Entonces, vamos a leer qué dice Génesis 3:15. Ya, bueno, la mayoría hemos escuchado bastante esta porción de la palabra. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Uh-huh. Entonces, que el Señor iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, pero que la mujer le iba a herir en la cabeza y la serpiente en el calcañal. Bueno, entonces miramos que eso es lo que el Señor, la serpiente va a Satanás, iba a poner el Señor enemistad entre la serpiente y la mujer. Entonces miramos que ya había como algo ahí entre Satanás. Entonces, si no engañó a Eva, siempre la engañó.
y también entre la serpiente, entonces entre la simiente también. ¿Cuál es la simiente de Eva? Los hijos. Entonces siguió la cizaña de Satanás. También no solo engañó a Eva, sino que siguió engañando a los hijos de Eva. Entonces puso enemistad también, no solo entre Eva y el Señor, sino que también puso enemistad en la simiente de Eva. Pero el Señor, vuelvo a preguntar otra vez, ¿por qué usted cree que no aceptó la ofrenda de Caín? Si alguien nos puede decir. Pastora, ¿puedo? Sí, por favor. Porque él solo lo hizo como un ritual, como de rutina. Dijo, esto le llevo. Él no se esmeró en escoger lo mejor, porque igual era una ofrenda, pueden ser de granos, frutas, ¿verdad? Comida, harina, pero cambio, eh, su hermano escogió lo mejor Ujú, para el Señor, y eso lo ve el Señor, porque el Señor conoce nuestros corazones, ¿verdad? ujú. Entonces, eso fue lo que yo pienso en lo personal, de que no le agradó al Señor, de que Él lo haya hecho como solo por un ritual más. Sí, muy buena participación, pero vamos a aprender también algo más de esto. Vamos a aprender algo más. Ajá. Vamos a leer también ahí mismo, si estamos leyendo Génesis, podemos ir a leer Génesis 3:21 y después alguien que me lea Proverbios 3:9. Génesis 3:21, por favor, y de ahí nos vamos a ir a Proverbios 3:9. Gracias, hermana, y luego le voy a decir qué fue lo que pasó, porque él no miró con agrado esa ofrenda. Dice la palabra del Señor. Y Ujú, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El primer ujú. sacrificio. Imagino que por eso. Sí, entonces a él les hizo túnica a ellos y los vistió porque estaban desnudos, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿por qué estaban desnudos? Porque pecaron. Entonces ya quedaron sin cobertura. Cuando la persona peca, queda sin cobertura. Entonces, pero Dios en su misericordia les hizo vestiduras. No los tiró, no los vistió tampoco dice que los vistió de tela, no los vistió de manta, dice que los vistió, no los vistió de hojas, no los vistió de cosas, sino que se esmeró hasta para vestirlo. O sea, miramos la misericordia de Dios y miramos que también el Señor tuvo misericordia de Caín, también el Señor se enoja con él por lo que le desagradó, pero vamos a leer la verdad que era que Eva ya les había enseñado y Adán ya les había enseñado a sus hijos de que para entregarle al Señor, o sea que para remisión de pecados tiene que haber un sacrificio de sangre. Entonces, aunque Caín trabajaba en el campo, en la tierra, en el sembrado, Caín de todos modos tenía que ofrecer un animal, porque un animal, o sea, el Señor, el sacrificio de la sangre de Jesús hizo que limpiara nuestros pecados. Entonces eso fue lo que sí entendió, aunque Abel trabajaba, claro, de pastor de su rebaño. Entonces, él escogió lo mejor, primeramente Abel escogió lo mejor y también Abel le trajo el sacrificio de que mató un animal, que tenía que haber derramamiento de sangre para que haya remisión de pecados. Eso lo dice lo dice en el Nuevo Testamento. Estaba buscando el versículo. Vamos a leer en Números 18:17, que también tiene que estar en el Nuevo Testamento, pero Números 18:17. Ellos les habían enseñado que tenía que haber primero, por eso fue que el Señor miró con agrado la ofrenda de Caín, de Abel, porque Abel, aunque trabajaba trajo lo mejor, lo excelente. Y eso por eso también estaba pidiendo yo Proverbios 3:10, que ahorita lo vamos a leer, pero ya que número 18:17, ¿qué dice? Número 18:17, aunque en el Nuevo Testamento Más el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar
y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Ok, ofrenda encendida en olor grato a Jehová, porque dice que traían y sacrificaban la sangre. Entonces la sangre, la sangre, cuando Dios les hizo túnicas de pieles a ellos, dice que Dios les hizo túnicas de pieles a Adán y a Eva, que ellos pecaron, pero Dios les hizo túnicas de pieles. ¿Qué quiere decir? Que Dios también sacrificó animales para ponerles la túnica a ellos. O sea que Dios los cubrió a pesar de que ellos habían pecado. Dios siempre los cubrió, los perdonó. Y miramos la misericordia de Dios en la vida de Adán y Eva, porque Dios los cubrió con túnicas de animales. Entonces Dios sacrificó animales para cubrirlos a ellos. Entonces ellos miraron de que había que haber sangre primero para el pacto. Sí, en el Nuevo Testamento también está, pero no lo busqué. Pero ahí miramos también números 18, 17, dice que el primogénito de ovejas, de cabra y la sangre de ellos. O sea que la sangre, Jesucristo, por eso fue que dice, dice también Apocalipsis 12, 11, que por su sangre nosotros hemos vencido. Entonces miramos la sangre de Cristo en varios versículos de la Biblia. Hasta tenemos, yo ya les envié a ustedes al comienzo de la clase, cómo cubrirse con los 7 códigos de la sangre de Cristo. Y ahí miramos, en esos versículos miramos, no traje también, como yo tengo ese bosquejo, cómo el Señor nos redimió por su sangre. Fuimos redimidos por su sangre. Si alguien tiene la hoja de cuando yo les di el cuerpecito y ahí salía toda la sangre. Entonces ahí miramos que por la sangre de Cristo fuimos redimidos del pecado. Entonces para ir a dejarle la ofrenda al Señor, nosotros tenemos que tener como reconocer también nosotros nuestros pecados, pedir perdón. Por eso es que dice él que si nosotros no le hablamos al hermano que lo hemos ofendido y no nos reconciliamos con él, él no acepta tampoco la ofrenda. Entonces, ¿por qué? Porque está diciendo, tiene que haber una reconciliación, tiene que nosotros estar en paz con Dios para que el Señor nos pueda aceptar la ofrenda. Entonces, cuando la ofrenda de la viuda también miró que no porque la viuda dio todo lo que tenía, le agradó, sino que le miró el corazón de la viuda, que lo hizo con agrado. Aunque los otros daban muchos miles y muchos pesos, pero lo daban porque, porque lo traigo, porque me vean, porque está bien, le voy a dar, pero miró que no lo hacían de corazón, no lo hacían como un sacrificio. Entonces, por eso queremos que la ofrenda tiene que ser agradable a Dios. La ofrenda tiene que ser agradable a Dios, y la ofrenda primero tiene que haber un arrepentimiento. Entonces él miró que Caín, como decía la hermana, solo lo hizo por salir del compromiso. No lo hizo con agrado a Dios y conociendo la palabra que tenía que primero matar un animal. Haberle dicho a Abel, regálame un animal o cambiemos, te doy de lo mío y tú me das un animal porque tengo que llevar sangre para ofrecer una ofrenda al Señor. Ellos ya sabían. O sea que Caín lo que hizo fue que desobedeció a Dios. Tomó en poco lo que había aprendido, tomó en poco lo que le habían enseñado, y por eso fue que él fue que desagradó al Señor, porque él ya se le había enseñado y no lo practicó. Entonces, y miramos, vamos a leer entonces Génesis 4, antes de empezar vamos a leer Génesis 4, lo que nos habla de esta porción de la palabra. A ver quién nos ayuda a leer Génesis 4 del 1 al 8. Todo el 4, del 1 al 4, sí, del 1 al 8. Ok, yo lo leo. Uh-huh. Dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Sí. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando entre ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Siga. Ok. Y dice, y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Ok. Entonces miramos otra misericordia de Dios, ¿verdad? Que Dios le dio también a una protección a Caín. O sea, las misericordias de Dios son grandes y poderosas, pero también él mira con desagrado la desobediencia, mira con desagrado la rebeldía, mira con desagrado también todo lo que nosotros hacemos y no lo hacemos bien. Dice Jeremías 48:10. Lo vamos a leer, Jeremías 48:10. Alguien que me lo lea, Jeremías 48:10. Ahorita se me vino ese versículo. Porque a Dios no le gusta que nosotros, Él mira el corazón, Él mira la actitud de nosotros cuando nos ponemos celosos, enojados. Yo tengo una pregunta después Sí, claro. de ese capítulo, oye, cuando llegue el tiempo de las preguntas. Claro que sí, ahí puede irla anotando si quiere. 48. Jeremías. Jeremías 48:10 y después alguien va a leer Proverbios 3:9. Acuerda que estamos pendientes con ese. Tengo Jeremías 48:10, ¿lo puedo Y compartir? sí, compártelo y apréndaselo de memoria. Amén. Okay. Amén. Dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Ok. Maldito el que hiciere la obra indolentemente, el que hiciere la obra indolentemente, o sea, hacer las cosas, como diríamos, indolentemente. Persona que obra mal, pastora. Ajá, puede ser. Como sin empatía también puede ser. Puede ser sin empatía. Uh-huh. Indolentemente, o sea, indolentemente, o sea, hacer la obra como no hacerla con amor, con entrega, con pasión, solo como por salir del paso, solo como porque lo vean, solo como por competir, solo porque hay que, más que todo por ser protagonista en vez de ser esa sería también una cosa que hay gente que le gusta ser protagonista, que lo vean, que él y todo, él estar enfrente,
pero no que está haciendo la obra, vaya, porque si no lo van a ver, no va a ir. Por ejemplo, nosotros tenemos un ministerio que vamos a los hospitales, pero nosotros no posteamos nada, nadita. Primero porque ellos pagan un seguro caro para estar en ese lugar y no podemos estar. Pero ni siquiera pongo por fuera las fotos. Entonces, hay personas que han ido conmigo, pero como no ha habido ahí protagonismo, nadie sale, todo lo hacemos en el secreto, ya después no han vuelto. Entonces, miramos nosotros. Entonces, hacer la obra indolentemente es hacer la obra solo ok, voy a ir porque no me queda otra, o no sé, hacer las cosas de mala manera, podríamos decir. Entonces hay una maldición, más bien acarrea una maldición en hacer las cosas, no hacerlas bien. Lo que hagamos, hagámoslo con amor. Por eso vamos a leer ahorita, todo lo que hagamos, hagámoslo bien. Entonces, si no vamos a hacer las cosas bien, entonces más bien vamos a acarrear una maldición. Entonces, a eso vamos a aprender. Más adelante en la clase vamos a aprender cosas que también, ¿por qué hicieron enojar a Dios? ¿Qué cosas hacen enojar a Dios? Y esta es una, hacer la obra indolentemente, no hacer las cosas bien. Entonces, eso pasó con Caín. Caín no hizo las cosas bien, Caín solo quiso salir del paso, arrancó lo que pudo, y más si se le había enseñado primeramente lo malo que hizo Caín, no porque trajo cualquier, no es porque trajo cualquier fruto, que agarró una papa, una yuca y que no sé qué, y porque estaba podrida, no fue que Dios lo miró con desagrado. Lo que miró con desagrado es que a Caín se le había enseñado que tenía que traer un sacrificio de animal, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces cuando llevaba la ofrenda, tenía que haber un derramamiento de sangre que era la del animal, como Cristo derramó su sangre por nosotros para redimirnos de todo pecado. Entonces vamos a leer Proverbios 3. ¿Puedo decir algo bien rapidito? Uh-huh. Nosotros vemos aquí la misericordia de Dios, como Dios tuvo misericordia con Caín, porque vemos, pasó del sacrificio y Dios le dijo y pues no se humilló. Aún así, Dios, ¿verdad? Porque Dios, sabemos que Dios sabe todas las cosas, porque Dios sabe todo. Dice la Sí. palabra que aún nuestros cabellos están todos contados, que aún no está la palabra de nuestra boca, que Dios la conoce. Pues Sí. Dios le dice a Caín, lo enfrenta, dice, ¿qué tú hiciste con tu hermano? Amó a la gente, porque una vez una persona me dijo a mí, pues si Dios sabe todo, ¿por qué le preguntó a Caín qué hizo con él si él sabía que lo había matado? Es que la actitud de Dios era para ver si él se humillaba, si él, Uh-huh. si él reconocía lo que había hecho. Y le dijo, mira, Arrepentido. ¿dónde está? A ver si se arrepentía, ¿dónde está Caín tu hermano? ¿Dónde está tu, a ver, tu hermano? Y él le salió así con esa actitud como que, ¿acaso si yo guardo a mi hermano? O sea, como quien dice, yo no soy para quien para protegerlo. O sea, que estamos viendo la misericordia de Dios y aún también por tercera vez que le dijo, mira, el pecado está delante de ti, o el pecado se va a enseñar de ti, o tú te vas a enseñar del pecado, pero le puso para que él se humillara y aún así no se humilló. O sea, que podemos ver esa misericordia de Dios sobre él, aún así, por todo lo que había pasado. Amén. 2 veces miramos la misericordia de Dios bien grande. Primero, Amén. Dios tuvo misericordia de él. Entonces, todo lo que hagamos para Dios le va a agradar a Dios. No hay otra forma de acercar a Dios sin derramamiento de sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios ya les había enseñado cómo era que se hacía la ofrenda. Tenía que haber un derramamiento para sangre y eso lo vimos ahí. Entonces, a Caín fue rebelde y caprichoso y Abel fue obediente y sumiso. Eso miramos en Abel, la sumisión. Y qué triste que la primera familia de la tierra tuvieran tan tremendo desenlace. El primero que había sido concebido cuando dice que Adán conoció a su mujer, ¿alguien sabe qué quiere decir cuando dice Adán conoció a su mujer? ¿A qué se refiere? A ver si alguno de ahí Tuvo su intimación como matrimonio, Sí, como tal, su encuentro matrimonial. sí, eso quiere decir, cuando usted lea en la Biblia que la conoció, dice también en María dice que María no conoció varón. Entonces,
nos deja saber que no tuvo relaciones sexuales. María, cuando salió embarazada, dice, no conoció varón. Entonces, cuando dice, conoció a su mujer, que tuvo intimidad con ella. Entonces, esa sintió el gozo, hermana. Sí, tuvo el gozo, sí, que vieron la gloria de Dios. Entonces, eso para saber, ¿verdad? Para entender la palabra de Dios, porque a veces no lo dice así como nosotros tuvieron relaciones o hubo sexo, no. Conoció, son bien educados, ¿verdad? Los escritores de la palabra. Entonces, le quería dejar saber para que usted sepa también, porque en algunos otros se dice que conoció y ahí eso quiere decir. Entonces vamos a leer Proverbios 3:9. ¿Quién lo tiene? Amén. Ajá, por favor. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Okay, dice que honra al Señor con todos tus bienes. Entonces quiere decir que el traer la ofrenda es una honra al Señor. Es el Señor ve el sacrificio, es sudor, como dice nuestra madre, es sangre. Usted se sacrificó, y las primicias siempre, ¿verdad? El Señor se agrada cuando nosotros le damos las primicias. O sea, lo primero, usted agarra un trabajo que estaba orándole al Señor y usted dice, le voy a llevar las primicias al Señor. Entonces, claro, usted le lleva ya sea un día de trabajo, una semana, lo que usted siente en su corazón. Esas son las primicias para Dios. Y no es, o sea, el diezmo no es negociable. Usted ya sabe cuánto es el diezmo. Si usted gana 500, son 50. Si gana 10, son $1. Pero eso es el diezmo. Pero las primicias es algo que también, si usted quiere darle algo al Señor como primicia, cuando usted recibió un trabajo que no lo esperaba, cuando usted recibió, estaba orando y usted dijo, no tengo trabajo, pero lo primero que yo agarre va a ser para el Señor. Eso le agrada a Dios, y Dios cuida ese trabajo para usted y hace que hasta sea prosperado. Por eso dice ahí, cuando uno me da Proverbios 3:10, que honremos al Señor con lo mejor que le podamos dar a Dios. Bueno, entonces, sí, miramos 2 veces la misericordia de Dios, que tuvo el Señor misericordia con Caín, y tuvo misericordia también el Señor con Adán y Eva, porque les hizo, como le digo, no los cubrió con hojas, sino que les hizo un sacrificio de la piel de animal. O sea, les puso de cuero, bien carísima la ropa que ellos llevaban. Entonces, cuando Juan el Bautista andaba, decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era Jesús, era el Cordero que quitaba el pecado del mundo por la sangre, por el sacrificio, que ya sabía Juan el Bautista que él iba a ser sacrificado. Entonces, por eso ellos tenían que haber presentado un cordero, un animal, cualquier tipo de animal para presentar su sangre. Entonces, vamos a leer Isaías 1:13 y después seguimos con la siguiente hoja. Bueno, tengo muchos versículos para dar, pero vamos a ver Isaías 1:13. Y no porque el Señor tenga... Isaías 1:13, léanos. Amén. No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea, dice el Señor, no me traigan vanas ofrendas, porque si le llevamos las cosas al Señor con desagrado o vanas ofrendas, podían ser un sacrificio que no es agradable a Dios. Por ejemplo, decir, si me voy a vender droga y le voy a llevar al Señor, esa sería una vana también ofrenda, ¿verdad? No es que lo que le llevemos al montón, pero sí va a ser una ganancia mala. Esa sería, dígame. Eso que tú estás diciendo, perdona que te interrumpe, está con el versículo de Jeremías 48:8, que dice, dice indolencia, es con negligencia. Sin negligencia, cuando dice indolencia. Ajá, es negligencia. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Que muchas veces llevamos ofrenda,
pero que Dios, conociendo sus corazones, son ofrendas como vanas, pueden ser vanas, porque lo hacemos por hacerlo. Y se dice que para presentar al Señor ofrenda, tiene que hacerlo con precisión, con prontitud y con fidelidad. O sea, que al hacer algo, que quizás eso fue lo que le pasó a Caín, ¿verdad? Quizás llevó, pero Dios conocía su corazón. Sí, Porque correcto. Dios conocía el corazón. A veces nosotros creemos que vamos a llevar grandes cosas, pero Dios no ve lo grande, Dios ve la actitud de tu corazón como tú la vas a hacer. Correcto. Que Sí, ahí es que Dios conoce, ¿verdad? Que sí, nuestras ofrendas sean sinceras, con un corazón de humillación ante Dios, dándole lo mejor de nosotros, que es, por eso, no con negligencia. A veces hacemos las cosas por hacerlo, por complacer o para que el pastor me vea. No, no, eso así, Dios ve los corazones. sí, los corazones. Eso fue lo que pasó con la viuda. Dios vio el corazón. No porque ella dio todo lo que tenía, sino que lo dio con agrado, con amor, con deseo de hacerlo. Pero voy a ir, Exacto. ajá, no voy a ir porque me vean, no voy a ir porque, ajá, vana sin propósito y sentido, dice el hermano. Ok, gracias. Entonces, sí, muy buena, muy buena. Entonces, así dice el Señor, no me traigas ofrendas vanas, dice, porque eso me es indignación. Entonces, más bien, en vez de agradar a Dios, lo hacemos enojar, porque dice, eso me indigna, dice el Señor, cansado estoy de ese incenso que es aborrecido a mi alma. Ok, entonces eso quería aportar. Y hay un versículo en Salmo 50:12, pero, ajá, 50:12, y ahorita vamos a seguir con lo demás. Alguien si puede leer, porque no es porque Dios nos pide porque tenga necesidad, no. Dios nos pide porque nos quiere bendecir. Somos nosotros los que vamos a recibir la bendición, porque el Señor dice que Él nos va a dar al 100 por 1. O sea que nosotros le damos al Señor y Él nos va a dar recompensa. Entonces, y estamos sembrando y vamos a recoger semilla de los frutos que estamos sembrando. O sea, cuando nosotros estamos dando el 10, Dios nos está guardando el 90 de lo que nos queda. Entonces, no es bueno retener, no es bueno dejar de dar los 10. Bueno, entre la simiente de Caín y Abel, no se pareciera que no se iba a hablar de esto, pero se habla de esto aquí, no estaba en los planes ni sabía, pero está hablando prácticamente de la ofrenda, está hablando del sacrificio de la ofrenda. Entonces miramos a que el Señor no nos pide porque tenga hambre, dice él. Me gustaría que alguien me lea el Salmo 50:12, pero, Hermana, ajá, por favor. si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Correcto. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el dueño de todas las cosas habidas y por haber. Entonces el Señor dice, si yo tuviera hambre, yo no te pidiera a ti. O sea, Dios no nos pide porque es que no, porque Él tenga necesidad. Él nos pide porque nos quiere enseñar a nosotros a ser sembradores, nos quiere enseñar a nosotros a guardar ¿cómo se llama? Las finanzas nuestras, a guardar nosotros, a poder proteger nosotros. El 90, a nosotros nos queda un 90 y le damos a Dios el 10. Y si nosotros le decimos, no, Señor, te voy a quitar prestado esta semana y te lo voy a pagar la otra. Si no se lo puede pagar en una semana, menos lo va a poder pagar en 2. Entonces, no, entonces por eso a Dios no se le quita prestado, porque ¿qué tal si no le pagamos? Y entonces ya más bien estamos endeudados con Él. Entonces por eso no le podemos quitar a Dios prestado. Vamos a seguir. Pero quiero decirle de que el sacrificio que hizo Abel fue tan poderoso que hasta la Biblia habla. Usted sabe, en Hebreos 11 habla de todos los héroes de la fe. Y siempre que usted quiera que la fe le aumente, váyase a Hebreos 11. A ver si alguien me lee Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Y ahí miramos que nuestras ofrendas están en un memorial. Ahí tengo yo un tema para dar y nunca lo he dado y tengo años de haber sacado ese, pero algún día lo voy a dar ese tema de que hay varios libros en el cielo. Está el libro de las memorias, está el libro de las ofrendas, está el libro de las sanidades. Hay varios libros en el cielo. Tengo
el libro, el libro de la vida, donde nos anotan a nosotros. Entonces, así de vez en cuando me sale como la revelación, me pongo a escribir y tengo ahí como un cuaderno con varios temas. Entonces, tengo uno de esos. Entonces, sí hay un libro de las memorias también de Dios. Pero vamos a ver qué dice Hebreos 11:4, cómo la ofrenda, vamos a leer ahí. Y es bueno el que se lea el libro de Hebreos 11 cada que vez que tenga tiempo para que a usted se le aumente la fe. A ver, ¿quién lee Hebreos 11:4? Amén. Dice, Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Okay, o sea que miramos que Abel murió, pero él dejó un memorial. Él nos dejó un legado, porque todavía se habla de la ofrenda de Abel. Y como dijo ella, todo lo que nos dijo ahí, que dio un ejemplo, y o sea que nunca murió la ofrenda de Abel. Sigue abriendo, bueno, hasta que Cristo venga. Siempre vamos a estar recordando la ofrenda de Abel, ese sacrificio, aunque él murió, pero su ofrenda quedó hasta por la eternidad. Entonces miramos que hay personas que murieron, pero dejaron un legado, como cuando Esteban murió, que dejó ahí a Pablo, que fue el que él agarró las vestiduras, dice que cayeron a los pies de Pablo. Entonces miramos como Pablo consistió en la muerte de Esteban, pero él fue el seguidor después y escribió los 13 libros del Nuevo Testamento. Entonces así miramos la ofrenda de Abel, sigue hablando todavía. Entonces valió la pena lo que hizo Abel. Bueno, ahorita vamos a leer, después vamos a leer, tenemos varios versículos, pero vamos a leer la segunda parte. No sé si la madre va a tomar todavía, si me deja saber, me he mirado aquí, si me manda un mensajito. Si no, seguimos, ok, todavía no. Ok, seguimos entonces la siguiente hoja, si alguien puede leer la segunda hoja, si quieres leerla tú, Karen. La segunda parte de la palabra. Amén. Ok, ¿por qué no fue aceptada la ofrenda de Caín y sí la de Abel? Las dos explicaciones más corrientes son, primera, los diferentes motivos de ambos hermanos que solo Dios conoce, Hebreos 11:4, y segunda, las diferentes actitudes que tenían los dos hijos de Adán y Eva en cuanto a la adoración. Un vistazo a la descripción de ambas ofrendas parece respaldar esta interpretación. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Génesis 4:4. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No se menciona que fueran los primeros frutos de la tierra, como más tarde exigiría la ley, sino simplemente eran frutos de la tierra. No se nos dice de qué manera conocieron ambos hermanos la relación de Dios a sus ofrendas, pero él se la hizo saber. Caín no se sintió confuso a cuanto a la razón de no haber sido aceptado, sino que en vez de ello se enfureció contra Dios como contra su hermano. Cayó en gran abatimiento producido por la autocompasión y un enojo profundo. Esta escena comienza con la respuesta de Dios al ensañamiento y la depresión de Caín. El que dicha respuesta haya sido registrada resulta de gran ayuda para entender lo que estaba ocurriendo en la vida de Caín desde la omnisciente perspectiva de Dios. Se nos muestra al Señor dispuesto a perdonar y aceptar a Caín en su familia. La respuesta de Dios constituye, sin embargo, uno de los versículos más difíciles de traducir e interpretar del libro de Génesis. Okay, gracias. Vamos a leer Hebreos 9:22, que ahí nos habla algo, porque fue que él, o sea, tenía que haber dado primero una ofrenda de sacrificio de sangre. Hebreos 9:22. Dice así. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, derramamiento de sangre no hace remisión de pecados.
sea, tenemos que el sacrificio de Cristo nos redime a nosotros de todo pecado. Entonces, eso es que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, y eso fue lo que hubo, ya se le había enseñado a Caín, a ellos, porque sus papás ofrendaban, y ellos miraban y ellos ya habían sido instruidos. Y fue eso lo que al Señor le desagradó, fue que no fue obediente Caín. Entonces, bueno, hay una porción aquí en la primera página también que nos habla para que la leamos. Primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12. Entonces, ya vimos que no es porque Dios tenga necesidad de nuestro dinero. Dice así, os escribo a vosotros, hijitos, porque vosotros pecados, o porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ok, gracias. Eso es lo que dice aquí. La simiente de Satanás, que como descendía, prometía a la mujer. Entonces miramos que dice que no como Caín, que era del maligno. Primera de Juan 3:12, hermano. Primera de Juan 3:12 nos leyó. Creo que era diferente porque dice, no debemos ser como Caín, que era como hijo del diablo y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque lo que Caín hacía era malo y lo que hacía su hermano era bueno. Ajá. Primera de Juan 3:12 era. Sí, Y lo que está leyendo ella, por eso dije que no me daba con lo que yo tengo aquí, que dice que no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. O sea, Caín era del diablo, quiere decir, porque dice que mató a su hermano y sabemos que el diablo vino a matar, robar y a destruir. Entonces, y Abel pues era justo, que es así como nuestro Señor, que es justo. Entonces, miramos la diferencia entre ellos dos, cómo hubo esa diferencia entre estos dos hermanos. Y así vemos nosotros entre la familia, que uno a veces es bien buena persona, linda persona, y el otro es como más diferente. No sé por qué, pero sucede. Entonces, ahí mismo en Primera de Juan que estás, Karen, si puedes leer Primera de Juan 3:8 arriba, porque miramos el maligno que dice que él era del maligno, y por eso mató a su hermano, o sea, era un hijo de Satanás. Primera de Juan 3:8. Amén. Pero el que siembra hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo, para destruir todo lo que hace el diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir todo lo que hace el diablo. O sea que el diablo ha estado desde el comienzo, dice, de la creación. Y miramos que sí, pues lo podemos leer en Isaías, ya lo hemos leído en Isaías 14, y miramos todas las características del diablo, la envidia y todo lo que el diablo hace. Isaías 14 y en Ezequiel 28, ahí está todo, cómo es el diablo, cómo es, ¿verdad?, envidioso, y cómo se trae la creación del cielo y cómo engañó. Lo miramos eso también al comienzo de la palabra. Bueno, entonces, no sé, Efesios 2:2, ¿qué nos quiere decir? Pero vamos a leer Efesios 2:2. Efesios 2:2 y 3. Si alguien nos lee Efesios 2:2 y 3, y ya empezamos a tomar las preguntas, que la hermana dijo que ya nos tenía una. Creo que ya leímos Hebreos 9:22. A ver, si ya lo leímos. Hebreos 9:22. Y alguien nos lee Efesios 2:2. Hebreos 9:22. También tengo 2:2. Efesios 2:2 dice, seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y dominan a las personas que desobedecen a Dios. Ajá. O sea que hay espíritus en los aires que dominan a las personas que desobedecen a Dios. Eso nos habla Hebreos 2:2. Esas son las potestades que se mueven en los aires. Entonces, sí, Hebreos 2:2. Entonces, cuando hablamos las potestades de los aires,
porque siempre cuando estamos haciendo la guerra espiritual, atamos los espíritus de los aires, de las aguas, de la tierra, porque es donde habitan y donde habitamos nosotros también. Andamos en la potestades de los aires, del segundo cielo. Ahí dice que hay espíritus, potestades de los aires. Estamos luchando con potestades de los aires, estamos luchando con potestades de la tierra, que miramos que por los derramamientos de sangre inocente, como mataron a Abel, que fue una sangre inocente, lo mató su hermano. Entonces esa sangre clama justicia. Entonces miramos que por eso, y nosotros ya leímos número 22, donde habla también de cómo se derramaba, había tanto que la tierra hasta los tragó a los hijos de Coret. Lo estuvimos leyendo a los comienzos de la palabra. ¿Por qué? Por tanto derramamiento de sangre inocente, tanto que pecaban. Entonces todo eso hacía que la tierra los abomine y los trague. Entonces por eso también pedimos perdón por los pecados de la tierra. Atamos los espíritus de los aires, que son esas potestades que leyó Karen, que se mueven, y eso hace que la persona le vengan esos pensamientos. Entonces no podemos salir de la casa sin atar esas potestades de los aires, de la tierra, de las aguas, que se mueven también en las aguas, los espíritus de Leviatán, el orgullo, la altivez y la arrogancia, se mueven de las aguas Quitín, que es el hacer tranza, el hacer soborno. Esos son los espíritus que se miraban de Quitín, y también se miran los espíritus de las aguas, que son las aguas de Mara, la amargura. Entonces todas esas cosas son las que nosotros estamos luchando con los espíritus territoriales, espíritus de los aires y espíritus de las aguas. Bueno, entrego esta parte a la madre, que sí, la que va a cerrarnos y a contestar las preguntas. Buenas noches para todos. Estuve escuchándole, no estuve fuera, pero estaba un poquito ocupadita, pero sí escuchando con atención. Espero que estén bien todas las que fueron al retiro, que estén ya un poquito descansadas, servidoras y asistente. Muy linda la clase de hoy, porque sabemos y entendemos que hay una guerra, que es la guerra espiritual, que comienza con dos simientes. Y solamente voy a dar un repasito de unos minutitos para que entremos a la clase. Y cuando dice Génesis 3:15, que comenzó ahí todo, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Yo sé que ustedes repasaron toda esa parte, pero algo importante, el origen de la batalla inició en el Edén, significa que inició en Génesis, en el comienzo, ¿verdad? Entonces el pecado abre la puerta al conflicto. Todo pecado abre la puerta al conflicto espiritual. Entonces que usted peca y aparentemente todo salió bien, triunfó, volvió y peca y nadie se enteró aparentemente, pero al fin el pecado abre puerta al conflicto. Una vez que se abre la puerta, que se supo, ahí comenzó la guerra entre dos simientes, ¿verdad? Dios mismo decreta que habrá enemistad entre dos simientes. La simiente de la mujer, Cristo, todo lo redimido por él, la simiente de la serpiente, Satanás, todos los que se resisten a Dios, ¿verdad? Esas son las dos simientes. Entonces, en la simiente de la mujer, que ustedes lo mencionaron y estuvo muy claro, está Abel, está Noé, está Abraham, está Israel, David, Jesucristo. Y el nacimiento de la serpiente se caracteriza o se representa por los rebeldes, ¿verdad? Caín, Faraón, Goliat, Jezabel, Herodes y el anticristo. Y cada generación revela este conflicto, que es la luz versus tiniebla, obediencia versus rebeldía. Por eso es que dice que todo el que pecare morirá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y el ejemplo fue Moisés contra Faraón. No era solo un pleito político, sino una manifestación de guerra entre las simientes, ¿verdad?
también las características de la simiente, por dar un poquito de repaso. La simiente de la mujer busca obedecer a Dios, se alimenta de la palabra, vive en fe y dependencia del Espíritu Santo, tiene la marca de la redención de Cristo, más la simiente de la serpiente, ¿qué hace? Vive en rebelión contra Dios todo el tiempo. Y bueno, aparte se alimenta de la mentira, como dice Juan 8:44, y opera en orgullo, violencia y engaño, y persigue y oprime al pueblo de Dios. Eso es lo que hace la simiente de la serpiente. Entonces, ¿cuál es el campo de batalla de hoy? ¿Cuál es el campo de batalla que nosotros enfrentamos? Bueno, nosotros tenemos que saber, y yo creo que estamos bien claros, porque estamos ya aterrizando en este libro, que la guerra no es física, sino espiritual, ¿verdad? Efesios 6:12, si quieres lo lee después. El campo de batalla, y lo hemos cantado, leído, recitado, escuchado en prédica, es nuestra mente, los pensamientos, ¿verdad? A veces la filosofía que está contraria a Cristo y cuántas cosas que el enemigo nos lanza en la mente. Entonces, ¿cuál es el peor campo de batalla? La mente. También se convierte en un campo de batalla nuestro corazón, cuando hay emociones que están heridas, odios, resentimientos. Eso es un campo de batalla. Lo vemos representado en la familia, en la división, porque la Biblia dice que se levantarán padre contra hijo, hijo contra padre, ¿verdad? Y cuántas cosas, rebelión familiar, que es división, violencia, ataques generacionales, tantas cosas. Y en el ministerio nosotros sabemos que vivimos un campo de batalla, que es la oposición, las distracciones, el cansancio, muchas cosas que representa, ¿verdad? Esa simiente, esa guerra entre dos simientes, las estrategias del enemigo, de la simiente, y también la de la mujer. Esa estrategia de la simiente de la mujer, la sangre de Cristo, Apocalipsis 12:11, la palabra de Dios como espada, Efesios 6:17, la oración y el ayuno, Mateo 17:21, y la obediencia y santidad como cobertura, Santiago 4:7. Entonces la victoria ya fue declarada en la cruz cuando dijo consumado es, Juan 19:30. Pero debemos caminar en esa victoria cuando diariamente nosotros no podemos dejarnos caer. Entonces, realmente la aplicación práctica identifica que tu vida, en tu vida, qué áreas están siendo atacadas por la simiente de la serpiente. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pleito, celo, contienda, disensión, malicia, mentira, engaño, falsedad. Muchas otras pudiéramos mencionar, ¿verdad? Que identifica esas áreas que están siendo atacadas, egoísmo, envidia, todas esas áreas son simiente de la serpiente que nos atacan, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué debemos de hacer? Levantarnos como guerreros de oración. Ya sé cómo orar, ya sé los niveles de oración, ya sé cómo puedo accesar, ya sé hacer guerra espiritual. Entonces las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, ¿verdad? También hemos aprendido que no debemos de pelear con nuestra propia fuerza, sino con las armas espirituales que Dios te dio. Y cómo afirmarnos en la identidad, la simiente de Cristo y bueno, heredero el pacto eterno. El Señor realmente todos los días está esperando por nosotros, viendo nuestra forma, nuestra actitud, nuestra manera, porque ya la simiente de la mujer está impregnada en nosotros, no la de la serpiente, y debemos de ser inteligentes, debemos de ser audaces. Y bueno, creo que el Señor creó lo que soy como simiente de la mujer porque me ha redimido por la sangre de Cristo, y rechazo toda obra de la simiente de la serpiente sobre mi vida, mi familia,
mi ministerio todos los días. ¿Por qué? Porque el Señor nos creó con ese propósito. Y que declarar que en Cristo tengo la victoria y que la cabeza de la serpiente está bajo la planta de los pies de Jesús. Tenemos que tener cuidadoso cuando vamos a hablar, porque decimos, tengo la cabeza de Satanás debajo de mis pies. Satanás está pisado. Yo escuchaba mucho eso antes de saber guerra espiritual. Y cuando tú le dices a Satanás, te piso la cabeza, sí, ese la deja pisar, pero él dice, tú verás cuando yo te empuje. ¿Cuándo nos empuja Satanás? Cuando nosotros le abrimos puerta al pecado. Ahí perdemos legalidad y el que viene contra nosotros a querernos devorar, destruir completamente, es él contra nosotros. O sea, que le declara la guerra al enemigo tiene que tener mucho cuidado, porque el reino trabaja, y se lo hemos dicho muchas veces, bajo códigos. Y si nosotros violamos algún código, nosotros perdemos legalidad ante el trono de la gracia, ¿verdad? No va a estar de nuestro lado la legalidad con la que opera ese código. Entonces es muy bueno que nosotros podamos entender y comprender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que estamos peleando contra las potestades de las fuerzas malíficas de las tinieblas, pero que necesitamos en Cristo ser más que vencedor. Entonces, esa parte yo se la quería dejar, y ahora creo que estamos muy a tiempo para terminar en el tiempo correcto y contestar algunas preguntas o dudas para que podamos estar claros en esta clase. Esta clase es una de las clases finales ya del libro de Guerra Espiritual, y nosotros necesitamos entender y comprender que nosotros vivimos bajo luchas espirituales, pero que tenemos la victoria, que no nos podemos ver como derrotados, sino como vencedores, que el enemigo sí existe y es real, pero que si nosotros no le abrimos puerta, él no tiene nada que buscar con atacarnos, porque nosotros tenemos a Dios de nuestro lado y ya él lo sabe. Eso cuando nosotros vivimos en chismología, cuando vivimos atacando a la gente, cuando vivimos, entonces ya ahí perdimos legalidad, perdimos poder, perdimos presencia, perdimos todo, porque Dios no comparte su gloria con nadie que esté en pecado. Preguntas. Pastora. Dígame, mi amor. Bendiciones, pastor. Hola, corazón. Refiriendo al Efesios 4, cuando Caín y Abel que estaban ofreciendo las primicias, yo quiero quedar un poquito clara en cuanto a eso. Y es que, como dijo la pastora Odilia, que ellos habían sido enseñados, ¿verdad?, de cómo se le ofrecía las primicias al Señor. Pero entonces en ese tiempo era solamente primicias de sangre, las ofrendas de sangre. Por eso fue que el Señor no aceptó lo de Caín, lo de Abel, la de Caín. ¿Qué ofreció? Él ofreció los frutos de su tierra. Entonces, mi pregunta es, ¿él ofrecería lo mejor de su fruto de la tierra? No, Abel, ¿lo mejor del fruto de la tierra, o es que él se confundió y en vez de ofrecer un cordero o algo que se matara, él ofreció fue los frutos? Ahí es donde yo estoy un poquito confundida. Voy a dejar que ella se lo aclare, como ella estaba dando esa parte, y cualquier cosa yo le dejo saber. Sí, es que a través de la sangre había redención de pecados, y leímos los versículos. Y sí, la pregunta de ella es ¿por qué se ofrecieron los frutos si lo que valía era la sangre? Sí, ¿por qué se ofrecieron los frutos? Bueno, sí, Caín se les había enseñado que tenían que traer primero una ofrenda de sacrificio. Entonces, sacrificio de animal, porque era la que se mataba el cordero al Señor. En el Antiguo Testamento se le traía ofrenda de sangre para redimir los pecados.
Entonces se les había enseñado y él no, o sea, él le tenía que traer un sacrificio sí de animal, tenía que verlo conseguido con Abel, el pastor del ganado, y si le quería ofrecer, también dice que no le dio lo mejor también de lo que él tenía. Entonces, si le quería ofrecer al Señor de su fruto, o sea, de lo que trajo yuca, papa, no sé, plátano, que trajo de la fruta de lo que él cultivaba. Ay, Ajá, entonces, pero sí tenía que traer para que haya, porque había que primero ir para redimir los pecados, sí tenía que traer un sacrificio de animal. ahí fue donde falló él, entonces, Sí, Caín. ahí él falló esa área. O sea que Amén. Dios miró con desagrado porque fue que él no había sido obediente. Dios miró que su actitud era desobediente. Por eso es que Dios lo miró con desagrado, no porque no le haya caído bien la fruta, sino porque es como que Dios ya nos enseñó algo a nosotros y nosotros no lo hagamos bien. Ok. Dios no, es lo mismo que él dice, llevas la ofrenda y no has pedido perdón, entonces Dios no la va a agradar, aunque ya sean $1,000. Pero si agarramos 100 o agarramos 10, pero estamos en paz con los demás, la va a aceptar. Y yo me imagino que fue desobediente. Fue desobediente. Eso fue lo que Dios no le aprobó, la desobediencia. Okay. Aquí sí, aquí habla sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Entonces, ahí vemos también la rebelión desde Génesis, que se establece que la sangre representa vida en Levíticos 17:11. Y cuando Adán y Eva pecaron, Dios mismo derramó sangre al cubrirlo con pieles. Y esa parte yo escuché que ustedes la mencionaron. Y esto fue la primera ofrenda de sangre en la Biblia. Una vida inocente sustituye al culpable, ¿verdad? Ahí fue para redimirlos. Entonces, cuando fue la ofrenda de Caín a Abel, Abel ofreció sangre de un cordero. Fe representa obediencia y dependencia de Dios. Eso como cuando nosotros también llevamos la ofrenda al altar, representa fe, obediencia y dependencia de Dios. Señor, yo traigo lo tuyo y yo dependo de ti. Pero Caín ofreció fruto de la tierra en Génesis 4:3, obra humana sin derramamiento de sangre, obra de él, como a él le dio la gana. Y Dios por eso fue que se agradó de Abel, pero no de Caín, porque sin sangre no hay remisión, ¿verdad? Entonces, esto muestra la diferencia entre la simiente de la mujer, la obediencia por la fe, y la simiente de la serpiente, la rebelión de la autosuficiencia, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que hablar, pero vamos a dejarlo ahí, creo que ya está claro. Los sacrificios diarios en el tabernáculo, en el templo, eran ofrecidos de sangre para cubrir pecado. Y cada sacrificio apuntaba a Cristo, el Cordero de Dios, en Juan 1:29. Y el ejemplo de la Pascua, en Éxodo 12, la sangre de los dinteres libró a Israel del ángel de la muerte. Entonces, el reino opera toda la vida con código. Por eso fue que fue rechazada esa ofrenda de Caín, porque él la dio como él quiso. Eso es como nosotros, que damos a veces como nosotros queremos. Dios no toma en cuenta, porque Dios no te dice a ti, tráeme dinero. Dios no te dice eso. Dios dice, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y cuando nosotros violamos el pacto de la fidelidad, entonces que viene el pecado sobre nosotros, el pecado de la infidelidad y de la desobediencia. Porque Dios dice, no, si tú te doy $1, tú me das ni 10 centavos, yo no quiero más de ahí. Bueno, ya la ofrenda, eso saldrá de ti, pero si tú la desobedeces, entonces las maldiciones vienen para ti. ¿Cuáles? Se cierran los cielos, el devorador, Dios no tiene control de él, puede atacarte porque es un código, ¿verdad? Las naciones del mundo te reconocerán y te llamarán bienaventurado, pero si tú no lo haces, cae en el valle del olvido. ¿Por qué? Porque Dios no tiene la obligación de ponerte en un pedestal si tú eres un desobediente. ¿Entiendes? Entonces, por eso tenemos acceso a la redención, tenemos acceso al Padre, somos limpiados y sacrificados y vencemos a Satanás. ¿Cuándo? Cuando nosotros no violamos los códigos que marcan ese principio en nuestra vida, ¿verdad? Porque la sangre de Cristo es arma de victoria.
anula las acusaciones del enemigo, rompe maldiciones generacionales, protege del poder destructor de Satanás, establece autoridad en el creyente. Y cada vez que el enemigo levanta una acusación, la sangre de Jesús habla más fuerte que la condenación, porque ahora no vivimos por ese sacrificio que se hacía en ese tiempo. Ahora Jesús vino, entró en escenario, derramó su sangre y nos dio entrada al trono a través de la gracia. Bueno. Pastora, también podemos recibir remisión de pecado por el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso que estamos vivos y estamos aquí, mi amor. Por esa sangre Amén. que nos redimió, y todos los días ese sacrificio es propicio a nosotros, pero sin romper los códigos, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, ¿qué hacemos? Cubrimos nuestros hijos, familia. ¿Cómo lo hacemos? Con la sangre de Cristo. Cuando oramos, ¿qué hacemos? Rompemos ataduras y pactos satánicos, recordando que la sangre del Cordero ya pagó el precio total por nosotros. ¿Y qué hacemos también? Que testificamos que vivimos bajo un nuevo pacto a través de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque vivimos bajo esa sangre y declaramos todos los días: la sangre de Cristo cubre nuestra mente, nuestra casa, ministerio, nuestra vida. ¿Qué hacemos? La sangre de Cristo me redime del pecado. Todo es la sangre, porque la sangre es lo que nos da la vida de Dios. Seguimos con las preguntas. ¿Está clara, Carolina? Sí, pastora, muchas gracias. De nada, mi amor, con gusto. ¿Alguien más? No veo más manita, ¿verdad? No, pastora, todo Entonces todo está bien clarito, ¿verdad? Sí. Listo. Yo vi una pregunta en el chat. Está lindo. Víctor Domínguez. Sí, es que él está trabajando en estos momentos y no puede participar. Él dice, si Caín lo hizo por ignorancia, entonces aún así trajo consecuencias. Es pregunta. Si Eso Caín, es verdad. ¿no? Todo lo que hacemos por ignorancia no nos evita la consecuencia. Cuando pasamos una luz en rojo y el guardia nos cae atrás, ignoramos, veníamos pensando en otras cosas, estábamos distraídos, no nos acordamos. Ay, mira, me llevé la luz en rojo, pero no evita que venga el guardia y te etiquete. ¿Por qué? Porque la ignorancia no evita las consecuencias. ¿Por qué usted está aquí en la clase? Usted tiene quizás muchas cosas que hacer, pero está aquí en la clase porque no quiere que la ignorancia a la palabra le traiga consecuencias. ¿Y qué está haciendo? Está invirtiendo tiempo, recursos, de todo, y dejar para hacer las cosas cuando termine aquí. A lo mejor ni ha cenado porque la clase era más importante para usted que la cena y sacrificó eso, o quizás tiene la ropa para ir a poner a secar, pero dice no voy a tomar la clase porque no quiero ignorancia en mi vida. Mientras menos ignorancia tenemos, más minimizamos las consecuencias. Entonces, sea que lo supiera o no, pero acuérdese que la ley era al pie de la letra que se cumplía en ese tiempo. La gente criaba los machos cabríos, los palominos, criaba todo, se abastecían de lo que ellos, con qué se iban a presentar a Dios para hacer sacrificio, ¿verdad? Y incluso la Biblia dice de Job que él todos los días hacía sacrificio por él y se hacía sacrificio por sus hijos, porque él quería también mantener ese control, ¿verdad? Como nosotros, que oramos por nosotros, pero oramos por los demás también, ¿verdad? Y activamos la sangre del Cordero, que es el sacrificio que nosotros utilizamos ahora. Es decir, que nada de lo que hacemos nos evita consecuencias. ¿Surgió alguna pregunta de esto o no? Amén, pastora, voy a añadirle algo más, ¿verdad? Con el respeto que usted merece, voy a añadir un poquito más. Si vemos el versículo 7, Génesis 4:7, Dios, ¿verdad? Confrontó a Caín y le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido.
Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. O sea, que en otras palabras le dijo, el pecado está delante de ti, tú te vas a enseñar del pecado o el pecado se va a enseñar de ti. O sea, le puso para que él meditara, y para que él se humillara y para que él reflexionara a tiempo, ya sabiendo Dios lo que, lo que iba a suceder. Y le dio esa chance o esa oportunidad de que él se humillara, que él reconociera que había ya tenido una falta. Pero lamentablemente, ¿verdad? Pues ya tomó esa su decisión. Todo Amén. pecado, así es, Eri, gracias. Todo pecado en la vida, todo. Pecado chiquito, amarillito le decimos. No, ese pecado es amarillo, porque hasta le ponemos pecado para nosotros, colores, para nosotros excusarnos, pero todos los pecados, pequeños, medianos y grandes, tienen consecuencias en nuestras vidas. Si no tienen consecuencias de primera, de segunda, tercera, mediana, grande y pequeñas, pero tienen consecuencias. Y nosotros nos hacemos los locos a veces, pero nosotros somos conscientes de eso, los que conocemos la palabra. E incluso sabemos que cuando tenemos cualquier derrota, cualquier situación en nuestras vidas, sabemos que vino de alguna parte, que nosotros la provocamos, ¿verdad? Y que cuando fallamos, detrás viene la consecuencia, no viene el castigo, porque Dios no es vengativo. Dios no dice, mira, te lleva el tren porque hiciste eso. Dios no, si te puede proteger, te protege. Si puede anticipar, va a anticipar. Lo que Él no puede violar la propia ley de Él. Si eres pedido en ese momento para ser zarandeado, eres zarandeado, ¿verdad? Y a veces también por procesos, porque no siempre vienen las consecuencias a nuestra vida, sino para Dios enseñarnos, entrenarnos, para Él hacer cumplir su propósito en nosotros. Porque si yo sé que una cosa me va a traer consecuencias, no la hago, pero si la intento a ver y vienen las consecuencias, entonces eso va a crear en mí un temor. Eso es como cuando usted le da a Dios por temor, usted no tiene paga de eso, porque usted le dio por temor, no por amor. Pero cuando usted le da por amor, entonces entran las bendiciones de Dios, inmediatamente se hacen visibles, reales y contundentes. ¿Por qué? Porque usted lo hizo con el conocimiento y con el amor y el respeto y la reverencia que Él merece. Así trabaja Dios. Entonces, de esa parte necesitamos entender y saber cómo trabaja Dios. Dios lo único que hace es amarnos, amarnos y amarnos. Él nunca viene con ese espíritu a vengarse de nosotros. Nosotros, si alguien no hizo algo, rápido queremos que Dios entre en escenario y le haga 10 veces más de lo que no hizo. No, Dios no trabaja así. Él no es humano. Él no trabaja bajo ira. No es así, ¿verdad? Sino que imagínate que Dios está bueno, que tú rápidamente entiende que pecaste y te arrepientes y Él te perdona porque Él vive un eterno presente. Pero si en ese tiempo, en ese escenario, viene el enemigo a pedirte para ser zarandeado, Él no se lo puede negar porque tú violaste leyes, principios. Y dijimos otra vez como la corte, cuando usted va a una corte, todo lo que le leen es según el código penal, tal ley fue violada, ¿verdad? Entonces, así es la ley divina. Y lo vimos también cuando estudiamos que di la clase pasada, el martes pasado estaba con lo de Guerra 3, y ya creía que era con ustedes, que estudiamos lo que son las cortes celestiales el día martes. Y ahí hablamos en amplitud cómo se prepara una corte celestial, ¿verdad? Y son muchos menesteres que entran en acción, se abren muchos libros. Entonces a veces nosotros creemos como que el mundo se rige así como a la antigüita, que todo ahí le va. No. Estamos muy organizados tanto en el mundo terrenal como en el celestial. Entonces tenemos que ser apercibidos en esas áreas. Bueno, los amo con todo mi corazón. Vamos a orar para dejar la clase ya, si no hay ninguna otra pregunta. ¿Ah? Pastora, Ajá.
soy Sandra. En la semana estaba leyendo, hablaba usted de las consecuencias y veía 3 consecuencias en Génesis 3, donde habla sobre la víbora que le dice, la consecuencia le dice que, de hecho lo estoy leyendo, le dice que se arrastrará y a la mujer que va a tener dolor fue la consecuencia del pecado y al hombre, ay, vi las 3 Mantenerse con el consecuencias de sudor de la Adán. frente. Ajá, y pues antes de que pecaran, bueno, lo leí en la semana y se me vino eso a la mente, no había esas consecuencias, pues, y ya después de que fueron desobedientes, hubo esas 3 consecuencias, tanto para la serpiente como para Eva y como para Adán, pues ahorita se me vino también a la mente, ahorita que estaba hablando de las consecuencias, usted, pastora. Eso es así, mi amor. Todo en la vida tiene consecuencias. A ellos se les leyó su cartilla de una vez para que supieran cuáles iban a ser sus consecuencias. Bueno. Madre, tenemos una última pregunta en el chat. Ok. Y dice, ¿es pecado molestarse con sus hijos y levantar la voz? Todo depende, porque los hijos son totalmente distintos uno a lo otro y hay algunos que son más sensibles que otros. Entonces yo creo que una disciplina no tiene nada de bueno con levantar la voz porque eso crea una aspereza, tanto en el hijo con la mamá y dolor que hablarle. Yo pienso que todo el mundo tiene la capacidad de tener una conversación sana, aún siendo agredida la ley que se ha establecido en la casa. Hijo, ven, siéntate. ¿Cree que estuvo bien lo que hiciste? Pues él te va a decir él mismo que no estuvo bien, si agredió la ley o si él hizo algo que no estaba debido. Entonces eso le va a dejar una enseñanza a los demás. Y se castiga, pues tú crees que te merece que te castigue, quitarle lo que más le gusta, para que sepa que ese es el castigo y no negociarlo. Oh, sí, faltan 5 minutos. Está bien, entonces ya, no, dejar que pase hasta el último minuto y el último segundo para que sepa que esas fueron sus consecuencias, ¿verdad? Quitarle un dispositivo que le gusta, algo que es su fan para que sepa que tiene consecuencias, porque hay que disciplinarlo. Pero al alzar la voz solamente nos da satisfacción a nosotros lo que alzamos la voz, porque nos sentimos que corregimos hasta cierta manera y no fue corrección, fue agresión. Eso en el ámbito psicológico. Bueno. Entonces, es todo. Ok. Pastora Odilide, ahora, para que terminemos. Oramos, entonces, para terminar la clase. Todo el tiempo, bueno, todas estas clases han estado poderosas. Creo que hemos aprendido bastante. Bueno, vamos a orar. También les hemos enseñado cómo orar. Díganos. Hay una oración, me piden una oración. Dice, buenas noches. Dios me la bendiga. Pido oración por Salvador Martínez. Salvador Martínez Romero por drogadicción. Él está en México. Gracias. México, ok. Vamos a orar por él. Salvador Martínez Romero. Ok, oramos. Padre, te damos gracias esta noche por la clase, Señor. Ayúdanos a retenerla, a practicarla. Hemos aprendido lo que es traer consecuencia a la desobediencia, Señor, y que el orden trae bendición. Ayúdanos a ser ordenados en todo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Dios. Y que podarte darte a ti lo que a ti te pertenece, Dios. Que no tengamos deudas contigo, Señor, Padre. Así como tú no eres deudor de nosotros ni de nadie, así nosotros no seamos deudores contigo, Padre. Ayúdanos a pagarte los votos, oh Altísimo. Ayúdanos a ser fieles y leales a ti, Padre. Señor, porque la obediencia trae bendición. Señor, tu palabra fue clara, precisa, concisa esta noche y no nos queda duda, Señor. Padre Celestial, Señor, que el sacrificio, Señor, Padre Santo Jesús, que tú diste fue darnos todo por amor. Señor, y valoramos ese sacrificio tan grande en la cruz y ese derramamiento de una sangre inocente por amor a nosotros, Dios. Gracias por cada latigazo, Señor, que por esos, Señor Padre Santo Jesús, maravilloso Dios, fuimos salvos, fuimos sanados.
Esos 39 latigazos en la espalda se llevaron las 39 enfermedades de la tierra, Padre. Y ahí tú te llevaste toda enfermedad en nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús estamos confiados, Señor, que cada una de las enfermedades, Señor, las recibimos por tu sangre, la sanidad completa. Por eso dice tu palabra, Juan 6:56, que el que bebe de tu pan y come de tu pan y bebe de tu copa, en ti permanece. Y nosotros queremos ser participantes de esa naturaleza divina tuya, Padre. Hoy comimos de tu pan, que es tu palabra, Señor. Hoy bebemos de tu copa, Señor, que es tu sangre preciosa, Señor, que nos da gozo, que nos da paz, que nos da alegría, Señor. Ayúdanos, Señor, a no perdernos la Santa Cena, Señor, y ayúdanos a tener comunión unos con otros, Señor, Padre. Que la comunión íntima de Jehová, dice su palabra, es para los que le temen, dice el Salmo 20, y a ellos les hace conocer el camino, les muestra la senda. Padre, cuando tenemos una comunión íntima contigo, Señor, tú nos muestras el camino y las sendas a cuál seguir, Padre, que ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y no la nuestra, Dios. Queremos ser, Señor, tu voluntad, Señor. Hoy te entregamos nuestra voluntad, nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, Señor Padre Santo Jesús, y todo corra en la persona divina de Jesús, Padre. Ayúdanos a ser obedientes, Padre. Renunciamos al espíritu de Caín, de desobediencia. Señor Padre Santo Jesús, maravilloso Rey. Renunciamos, Señor, a matar a nuestros hermanos en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Y perdónanos las veces que lo hemos hecho, Padre Celestial, Señor. Maravilloso Jesús. Señor Padre, renunciamos a Caín en nuestras casas. Renunciamos a Judas también en nuestras casas. Renunciamos a ese espíritu de Absalón en nuestros hogares. A Itoel, los malos consejeros, a Naamán, Señor Padre Celestial, y aún el mismo Absalón, todos ellos 5 murieron ahorcados, Padre, por desobedientes. Dios, ayúdanos a que no nos ahorquemos con nuestras actitudes, Padre. Perdónanos, Señor Padre Celestial, Señor. Tú eres tan misericordioso, pudimos ver tu misericordia en Caín, Padre. Aún le pusiste una señal para que nadie le dañara. Señor Padre Celestial, Señor, y cuánta misericordia has tenido con nosotros, Padre. Ayúdanos a no pisotear tu sangre, Padre, y ayúdanos a no contristar el Espíritu Santo, el cual nos ha sellado. Padre, esta noche ponemos a Salvador Martínez en tus preciosas manos, Señor, y te pedimos que lo liberes de la droga, Señor. Padre Santo Jesús, Padre, porque al hijo que libertare será verdaderamente libre, Señor. Quita de él ese apetito de la droga, Señor Padre, que le dé asco, Señor Padre. Lo despactamos, Señor, en su cerebro, cerebelo, Señor, silla turca, hemisferio derecho, izquierdo. Lo despactamos de esos apetitos, Señor, en su sangre. Señor Padre Santo Jesús, Padre. Oh, Señor, sean rotas esas maldiciones generacionales, Padre Celestial, y maldiciones que hayan sido lanzadas a su vida, y todo, Señor, quede roto, quebrantado. Señor, permite que Él te conozca, revélate a Él mientras duerme, Señor, y en el camino, donde quiera que ande, Señor. Envía obreros, mensajeros, Padre Celestial, Señor, para que Salvador Martínez sea completamente libre. También presentamos la corte que va a tener nuestro hermano mañana, Señor Padre Santo Jesús pasado, el hermano Señor Rigoberto, Padre, y declaramos que ya tiene el botín y que Él va a estar en el encuentro de los varones, Señor. En el nombre de Jesús lo creemos fielmente, Padre, porque andamos por fe y no por vista, llamando las cosas que no son como si fueran, como dice Romanos 4:17, Padre. Es la fe la que nos hace, Señor, avanzar y creer, Padre, porque sin fe es imposible agradarte, Padre. Pido que cada día nos aumentes la fe. Gracias por este día, gracias por la misericordia de este día, gracias por tu amor. Gracias, Señor, gracias por todo lo que has hecho, Señor, y por todo lo que harás. Gracias porque apareció la niña que se había desaparecido en Guatemala, Señor. Gracias por esa victoria, Señor, que pudimos recibir esa noticia, Señor, tan agradable. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, y gracias por lo que seguirás haciendo. Bendice cada uno de los estudiantes, Padre Celestial, Señor, y que ellos puedan, los que van a estar, Señor, presente, Señor, pronto, Señor, a su examen. Ya en 3 semanas, Señor, culminamos estas clases. 2 clases más virtuales y una más presencial, Señor. Gracias por la victoria, Señor, de que todos pudieron, Señor, estar hasta el final, Padre.
Señor, y esperamos que todo lo aprendido, Señor, lo puedan ellos disfrutar, vivir en el nombre de Jesús, Señor. Te honramos y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y renunciamos a toda, Señor Padre Santo Jesús, renunciamos a todo espíritu, Señor, vector, emisor, receptor, a toda fuerza del maligno. Renunciamos, Señor Padre, a todo espíritu de venganza, golpe, contragolpe, accidente, muerte, incendio, acusaciones, difamaciones. Renunciamos, Señor, a toda deportación y arresto para nuestros hermanos, Padre. Sabemos que ellos están bajo el pacto de Israel, Señor, cubiertos con tu sangre preciosa desde la cabeza hasta los pies, y que tú los haces invisibles, Señor, a todo devorador de destino. En el nombre de Jesús declaramos un manto de invisibilidad a cada uno, Señor, de los estudiantes de esta clase, Padre, que ninguna arma contra ellos prosperará, Señor, y declaramos, Señor, victoria sobre ellos, y que tú les das, Señor, esa residencia, Señor, no un asilo, una residencia, ciudadanía, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, porque a ti te gusta que te pidamos, Señor, Padre, a ti te agrada, Señor, darnos. Tu palabra dice que si te pedimos pan, no nos das una serpiente, ni si te pedimos huevo, Señor, Padre celestial, Señor, tú nos das conforme a tus riquezas en gloria, Padre, y sabemos que ahí hay tesoros para nosotros escondidos. En el nombre de Jesús, Padre, que ellos puedan dar testimonio, Señor, de que tú eres, Señor Padre Santo Jesús, maravilloso Dios, glorioso Rey, poderoso para hacer las cosas mayor de lo que nosotros pedimos y entendemos, Padre. Gracias, Dios, gracias, gracias, Señor. Bendito tu nombre por siempre y para siempre. Borramos nuestras huellas, Señor, de las manos del enemigo. No nos olfatean, no nos huelen. En el nombre de Jesús borramos, Señor, todo lo que ellos tengan de nosotros, Señor Padre Celestial, Señor. Oh, aún el iris del ojo, nuestro ADN. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, declaramos que estamos escondidos en ti, Padre, en el hueco de tu mano, Padre, y de ahí nadie nos podrá arrebatar, Señor, de tu mano preciosa. Gracias, Padre. Sellamos la oración esta noche con el sello del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis amados. Bendiciones a todos. Yo tengo una pregunta, hermana Odilia. Díganos. Dígame, amor, le escuchamos. Ok. Mi pregunta es, la última clase que